Jared. Dice, no se le escucha. Gracias. Entonces, en esa parte, como les decía, lo mismo pasa cuando usted hace con su jefe, ¿no es cierto? Muchos de aquí me imagino que trabajan, ¿o no? Entonces no le va a decir cómo era la palabra, oye, loco, necesito que me des vacaciones mañana porque tengo que hacer un trámite. No le va a decir así, ¿no es cierto? Usted hay que tiene que utilizar un lenguaje formal. Entonces, el contexto es muy importante, la situación es muy importante para que usted sepa qué tipo de lenguaje va a utilizar. Si es un lenguaje formal, si es un lenguaje informal o qué tipo de lenguaje va a utilizar para transmitir ese mensaje. ¿Ok? Entonces, hay que tener clara esa situación. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. Preguntas. ¿Entendimos? Bueno, no entendimos, no más bien recordamos cada uno de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si entendimos y si está clara esta parte. ¿Ok? Para para yo, bueno, pues para saber más que nada si es que ustedes entendieron cada uno de los elementos. ¿Cuántos elementos vimos que intervienen dentro del proceso comunicativo? Tres. Tenemos el 5 elementos: emisor, eso, perfecto, emisor, receptor, receptor, mensaje. mensaje, canal, código y contexto. Perfecto, Ángela, excelente. Cinco elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Entonces, escucha el siguiente ejemplo y usted me va a ir diciendo quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal, cuál es el mensaje, etcétera. Yo digo, a ver, déjenme pensar en el ejemplo. Muy bien, a ver, un estudiante, ¿sí? Envía un mensaje de WhatsApp a su profesor para preguntarle la hora de clase. ¿Ok? A ver, tenga ese ejemplo, voy a volver a repetir. Un estudiante envía un mensaje de WhatsApp a su profesor para preguntarle la hora de clase. Muy bien. ¿Quién es el emisor? El estudiante. Perfecto. ¿Quién es el receptor? El profesor. El profesor. El profesor. Perfecto. Muy bien. Profesor. Ahora, ¿cuál es el canal? El celular. WhatsApp. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje? Pidiendo el trabajo. Preguntando. Preguntando el horario de Ahora clases, sí, creo. pause. Dígame el mensaje. Si usted estuviera en esa situación, ¿cuál sería la forma en la que usted escribiría? Es decir, dígame el mensaje como que si usted estuviera escribiéndole al profesor. A ver, ¿cómo escribiría? ¿Qué le diría? A ver, Primero saludarle de manera educada, profe. ya, Y decirle, pero licenciada o dígame. profesora, muy buenos días. ¿Me puede ayudar con el horario de clase que vamos a tener hoy o mañana, como sea? Algo así. Ya, a ver, Alex alzó la mano. Yempe. Yo le digo. Yo le digo, dice. Listo, como todos quieren participar, abra su chat de Zoom y me va a escribir los mensajes y me va a escribir. Haga de cuenta que a mí me está preguntando eh, cuál es la hora de clase, ¿sí? ¿Cuál va a ser la hora de clase del siguiente sábado? Entonces, a través del chat de Zoom, todos van a escribir ese mensaje. Haga de cuenta, obviamente, que, bueno, es que me va a escribir a mí, ¿no? Escríbame cómo usted lo haría, ¿sí? Quiero ver cómo ustedes escriben, ¿ok? Vamos a ver. A través del chat de Zoom, escríbame escríbame su respuesta. A ver, voy a ver cómo me van a escribir, cómo van a decir.
A ver, ay, verán, no escribirán testamentos. Lo preciso nomás, pregúnteme la hora. A ver, a ver, todavía no tengo ningún mensaje. Vamos, a través del chat de Zoom, hagamos esta actividad. Escríbame cómo usted mandaría el mensaje. O sea, bueno, mucha molestia. ¿Qué horas son las clases? Ya, licenciada, buenos días. ¿Me puede informar a qué horas tenemos la clase de lenguaje? Muy bien. Tengo dos y debo tener como 27 mensajes aquí. Lali, profe, buenos días, por favor. Dime, ¿puedes ayudar con la hora? Muy bien, buenos días. Buen día, profe. Le saluda Ángel. De favor, me ayude con la hora de la siguiente clase. Por ahí me dice Lick, por favor, repita la clase. Buenos días, Lisa. ¿Me puede ayudar con el horario de clases de la próxima semana de la materia de lenguaje? Ah, muy bien, Marfil. Buenos días, licenciada. Muy bien, Ángela, excelente. Ah, Ángel también mandó, Carlos también, Klinger también, Fabio, Alex. A ver, vamos, más mensajes. Sonia, buenos días, licenciada. Sería tan amable de ayudarme con el horario. Muy bien, perfecto. Yo puedo perder. Tenemos clase la próxima. Muy bien. A ver, Alex Núñez, buenos días, por favor, regreso el preliminar, pues, querías pedirle un favor y ayúdame con... Ah, ya, muy bien. Miren que estoy viendo que hay muchos de ustedes que, que están escribiendo muy bien. A ver, vamos, tengo poquitos, todavía me faltan más. Buenos días, ¿puedo ayudarme con el horario de clases la próxima semana? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Pues ayudar con la hora de clase. Ya, muy bien, muy bien. Así tengo, perfecto. Entonces, buenos días, te saluda el estudiante. ¿Puede repetir la clase? Y que si puedo repetir la clase, a los que dicen, profe, repitan la clase, de otra vez la clase. Ya no puedo repetir la clase porque ya voy más de 50 minutos en la clase, pero esta clase usted la puede ver grabada en su plataforma. Entonces, ahí va a estar la clase del día de hoy. Lo puedo llevar con el horario de clase la próxima semana. Muy bien. Con la hora de clase la siguiente semana. Excelente. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Obviamente, si ustedes quisieran preguntar lo mismo a un compañero que tienen o un compañero de clase o a su vez a un amigo, porque es importante reconocer la diferencia entre los dos, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un compañero que tener a un amigo. Su amigo es la persona con la cual tiene confianza, con la cual le cuenta sus penas, todo, o sea, es alguien importante para usted. Un compañero simplemente es la persona con la que comparte un espacio, tal vez en el trabajo, en este caso del instituto, y es puntual en esas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí obviamente sería diferente, ¿no? Oye, ¿a qué hora tenemos clase mañana? ¿Y la próxima semana hay clase o no hay clase? Entonces ahí usted utiliza otro tipo de vocabulario. Muy bien, chicos. Excelente. Me faltaron algunos por mandar, ¿sí? Me faltaron algunos, pero está bien. Creo que vamos entendiendo y estamos comprendiendo esta parte de identificar cuáles son los elementos que intervienen en este proceso comunicativo, ¿ok? Hay otros aspectos importantes que, que vamos a mencionar también y vamos a tratar en esta partecita que nos queda. Entendimos que en el proceso comunicativo que nosotros realizamos, hay el lenguaje formal y tenemos también el lenguaje informal que podemos utilizar según el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en la parte que habíamos dicho, ¿sí? De, bueno, pues la parte kinésica
que, bueno, antes de hablar de eso, para que no nos confundamos. Cuando hablamos de comunicación hay un sistema, ¿sí? Un sistema de comunicación que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Se denomina de manera horizontal, vertical, verbal y no verbal. Hoy vamos a ver no verbal y verbal, ¿sí? ¿Qué significa verbal y no verbal? Si yo digo el sistema de comunicación verbal, obviamente este se basa en qué? En la palabra, ¿sí? En mencionar, en utilizar mi boca, mi voz para transmitir un mensaje. Y la no verbal, ¿sí? Que es una parte de la comunicación, ¿sí? Y importante, ¿sí? Y obviamente se aprende a través de la imitación, de códigos, de movimientos que yo pueda utilizar, ¿ok? Pregunta, ¿cómo usted aprendió a hablar? Bro, A ver, Freddy. yo aprendí a hablar, gracias a Dios que me dio el conocimiento, y en la casa también mis padres, mis madres también me enseñaban, Muy y bien, ¿no es cierto? en la escuela, así en colegio, ahí un poco más seguía recuperando de lo que yo no conocía también. Y Ya, ahorita que muy bien. entonces yo sé un poco más. Ya, muy bien. Entonces, perfecto, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendieron a hablar? Ahí dijo Freddy, ¿no es cierto? Yo aprendí escuchando a mi mamá y a mi papá. Yo, profe. Y ustedes se preguntarán, ¿no es cierto? O ustedes recordarán, alguna vez les dijeron, o si tienen hijos, ah, bueno, la primera palabra de mi hijo fue mamá, o la primera palabra de mi hijo fue papá, o la primera palabra de mi hijo fue teta, cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendieron ellos? Escuchando. ¿Sí? Escuchando los sonidos y viendo la movilización y la gestualización. Fabio, Sí, profe, yo aprendí donde mi papá, que era docente, sí, él ya, sabía saludar y con su expresión, tanto como el compañero dice en el colegio, en la escuela, y desde la ajá, casa me enseñaron a saludar y ser respetuoso, sí. Siempre mm, saludo es lo más importante. Muchas eso, gracias. muy bien, Yo, profe. muy bien, gracias. A ver, dígame, Yo, profe. dígame, El dígame, base, el base dígame. fundamental de la enseñanza que sale de la casa. Ujú, Siempre la claro que educación sí. sale de la casa. La Listo, ¿no educación es? nace, la educación nace de la casa. Entonces de ahí se aprendió a hablar. La enseñanza fue nuestro padre y madre. Muy bien, ¿no es cierto? Perfecto. Usted aprendió a hablar gracias a papá y a su hermano, ¿cierto? Las primeras Así palabras es. que escuchaba usted y que podía mencionarlas también. Entonces, en este proceso de la comunicación no verbal, ¿sí? Se la puede realizar de dos formas, oral y escrita. Entonces, el lenguaje oral, ¿sí? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ahí viene la clasificación de la comunicación verbal, que en este caso se da de dos formas, ¿no es cierto? Oral y escrita. La oral, que es la forma más natural de comunicación, porque ocupa, claro, el primer lugar del proceso de adquisición del lenguaje. ¿Ok? Es lo primero que usted aprendió, el lenguaje oral. Por eso es natural, ¿sí? Porque de esa forma usted adquirió el primer conocimiento. Y el segundo es el lenguaje escrito. Obviamente este es más complicado, ¿ok? Porque este implica un proceso largo, sistemático y guiado para incorporar, obviamente, estrategias adecuadas en distintas situaciones. Aquí sí, ¿dónde aprendió a escribir? En la Yo, escuela. Por profe, eso, en la escuela, Eso.
En En la la escuela, escuela. ¿no es cierto? Perfecto. En la escuela usted aprendió a escribir. Entonces, ¿por qué? Porque ese es otro proceso. Ahí le enseñaron las vocales, le enseñaron el abecedario, luego van las letras, las Sílabas, consonantes con las vocales, las sílabas, ¿no es cierto? Entonces, requiere un números. proceso sistemático, perfecto, diferente. Por eso el lenguaje oral es el primero, el que usted iba a aprender en su casa. El escrito ya requiere un poco más de atención, de concentración, de procesos para poder guiarse y que usted sepa escribir. Entonces se complementa la escritura, el lenguaje con la comunicación verbal, ¿no es cierto? Ahí tenemos esa primera parte. Y obviamente viene la otra parte de la comunicación no verbal, que es un lenguaje que recibe un tratamiento relevante, pues en esta parte intervienen códigos, ¿sí? Importantes que se deben utilizar. Entonces, aquí viene la parte en la que, claro, el código se vuelve, ¿ok? En el lenguaje de señas. Las personas que no pueden emitir sonidos, no pueden hablar, utilizan el lenguaje no verbal para poder expresarse. Y viene siendo otro idioma, porque si usted no sabe el lenguaje de señas, también se interrumpe el proceso comunicativo, no están hablando en el mismo código y no entendemos lo que dice la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se dice que el lenguaje de señas es otro idioma totalmente diferente que se debe aprender, porque si usted habla en señas con una persona, que no puede utilizar su boca, su voz para poder expresar y no sabe lo que dice, se interrumpe el proceso comunicativo y no se puede entender, porque no hablan en el mismo código, ¿sí? Entonces, ese es un idioma más. Entonces, en este proceso de la comunicación no verbal, como les decía, tenemos kinésica, tenemos proxémica y tenemos paralenguaje. Esto yo les estoy dando así de manera introductoria, porque la próxima semana, el día sábado, vamos a ver a profundidad cada uno de estos tres elementos y cómo usted tiene que utilizarlos para tener una buena expresión oral, un buen movimiento corporal, no exageración, saber cuándo tengo que utilizar, cómo ser sutil al momento de hablar, cómo tengo que pararme, cómo tengo que mover los brazos, en qué situaciones y contextos tengo que utilizar un lenguaje formal, tengo que utilizar un lenguaje escrito, un lenguaje informal también, cómo tengo que actuar, porque recuerde, en la parte kinésica, su rostro, su mirada, su postura, su aspecto externo es muy importante, ¿sí? Es muy importante en el contexto en el que usted se encuentra. Toda esa es la parte kinésica. Cuando hablamos de la parte proxémica, hablamos del movimiento de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez usted dio una exposición en el colegio o en su trabajo o en X? ¿Y qué es lo que pasaba? Usted veía a sus compañeritos bailando, ¿no es cierto? Profe, y moviendo los brazos, y moviendo la pierna, y moviendo el brazo. Entonces son movimientos corporales, muchas veces involuntarios, que por los nervios se producen en nuestro entorno. Entonces, vamos nosotros también a aprender cómo podemos controlarnos nosotros, cómo podemos dar una buena, mejor imagen de nosotros, porque acuérdense que al final ustedes van a ser docentes y van a estar al frente de sus estudiantes, al frente de autoridades, al frente de padres de familia, y ustedes van a tener que saber cómo expresarse, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, de qué manera y forma tengo que expresarme con mi rostro, con mi cuerpo y con mi vocabulario a esas personas según el contexto en el que yo me encuentre. ¿Ok? Entonces, va a ser así. Esto, todo esto de manera general, introducción de lo que vamos a ver en la materia de lenguaje y comunicación, aprender a expresarnos bien, aprender a escribir bien, a formular bien nuestras ideas, a que tengan coherencia y conexión cada una de ellas para poder transmitir lo que queremos decir. En nuestro caso, a nuestros estudiantes, a padres de familia, a colegas que también son docentes, a autoridades y, bueno, que son las personas con las cuales ustedes van a tratar más, ¿ok? Preguntas.
Preguntas, dudas, inquietudes. Pregunte. No olvide yo qué quería. Disculpe, profe, verá, de lenguaje Dígame, no Ángela. verbal, Ajá. mencionó tres partecitas, que era la kinésica y Proxémica, proxémica. Y la última, ¿cuál? Que no le... paralenguaje. El Ah, ya. paralenguaje. Ajá, el paralenguaje, bueno, de manera rápida, porque eso es para la otra clase, pero el paralenguaje tiene que ver mucho con mi tono de voz, el ritmo de mis palabras, de como yo mencioné, el sonido y las mímicas. Entonces, aquí, ya que Ángela preguntó, ¿usted sabe que cuando alguien se pone nervioso o tiende a hablar más rápido o tiende a hablar más despacio? El tono de voz es muy importante porque a algunos les ha pasado, nos dicen, ay, es que la profe habla y ay, me da sueño. Y otros dicen, es que su tono de voz es muy fuerte, me duelen los oídos. Vamos a ver cómo podemos controlar esa parte también y en qué situaciones yo tengo que utilizar tono de voz, tengo que utilizar todo lo que interviene en la proxémica, el ritmo, sí, los sonidos, las mímicas también, ¿ok? Por eso son las partes, Ángela. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos, pregunte, pregunte. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿No? No, Una pregunta, Listo. profe. Pregunte, Freddy. ¿Qué significa proxémica, profe? La proxémica tiene que ver con el movimiento corporal, movimiento físico, movimiento de sus manos, movimiento de sus piernas, de su cabeza, de todo. ¿Sí? Esa es la proxémica. ¿Ok? Como les digo, esos tres elementos de la comunicación no verbal vamos a ver mucho más a profundidad la siguiente semana ya con ejemplos, porque bueno, ahorita sale la parte introductoria, pero se refiere a eso. ¿Alguien alguna pregunta más? Sí, ¿Más, profe, más una preguntas? pregunta, pues. Dígame, Sí. Fabio. ¿Dónde entra la presentación? ¿Cuál presentación? Presentación, como te digo, formal, como tiene que presentar un docente. Sí. Ah, ya. Bueno, ese ya es un complemento general cuando nosotros aprendamos bien los tres elementos de la comunicación no verbal, kinésica, proxémica, paralingüística, ¿sí? Y cuando sepamos bien todos esos elementos, entonces ahí viene, sí, cómo yo como docente tengo que presentarme, qué vocabulario tengo que elegir, cómo lo tengo que hacer. Pero eso va a ser más para la práctica, ¿sí? Ahorita vamos viendo un poquito de teoría para complementarlo y ahí sí que usted como docente, bueno, pues inclusive usted como docente es desde la forma en la que se viste, ¿sí? Hasta la forma en la que mueve el brazo y todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos visibles para todos, ¿sí? No sé si alguna vez a usted le pasó, le sucedió, vio que usted tenía docentes, ¿no es cierto? Mírale, mírale el profe cómo vino vestido. Mírale el profe cómo no, nos parece que no se ha peinado el profe. Muchas cosas nos han pasado, porque todos pasamos por el colegio, por la escuela y alguna vez mencionamos eso, vimos eso, entonces nosotros somos el foco de todo. Por eso desde nuestra presentación, como nos vestimos, tiene que ser muy importante. ¿Sí? Vamos a ver esto. Bueno, en la parte práctica ya veremos esto, Fabio. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algo más? ¿No? Si no hay más preguntas, chicos, hasta aquí llega la clase de hoy. Como les dije, esta parte es solo introductoria. La siguiente semana vamos a recordar lo que hemos visto hoy y ahí sí vamos a arrancar con ejemplos, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, etcétera, en la parte de utilizar cada uno de los elementos verbales y no verbales, ¿ok? Si no hay más preguntas, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿ok? Y en su plataforma, esperen, en su plataforma únicamente le voy a colgar bueno, obviamente el tema, le voy a colgar unas diapositivas que van a estar ahí para que usted solo revise, ¿ok? Y el video de la clase del día de hoy. Eso va a estar en su plataforma, ¿ok? Ese tema lo vamos a revisar, como le digo, esas diapositivas vamos a revisar la siguiente semana, cada una de ellas analizando, ¿sí? Porque hoy vimos de manera general
Y la siguiente semana analizamos cada una de ellas y complementamos con lo demás que tenemos que hacer. Y bueno, pues ahí sí ya iremos con una pequeña actividad y el cuestionario, ¿ok? Con eso cerraríamos la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud más? Muchas gracias, profe, por mí ya quedó claro. Muy bien, gracias, Freddy. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, Gracias, profesora. pregunta, inquietud? Suerte Ángel, de para la nada. siguiente Muchas semana, profesora. gracias. Tenga que Dios Gracias. les bendiga y que tenga suerte para la siguiente semana, Hasta aquí profesora. estamos más o menos Gracias, Mashu. Compañeros, hasta Ángel, por ahí luego. quería Nos vemos hablar. el día siguiente semana, el día sábado. Una Ya, pregunta, Ángel, profe, profe, dígame, Ángel. ¿tenemos receso o no tenemos receso? 60. No, ahorita, ahorita ya terminamos. Sí, ahorita ya usted puede irse a descansar. Si tiene alguna otra actividad que hacer del instituto, lo hace. Si no, no. ¿Ok? Ahorita terminamos la sesión y nos vemos el siguiente sábado, 11 de la mañana. Para hacer. Por lo general tenemos clase 12:30, pero esta por ser la primera clase, ¿sí? Y como participaron y como actuaron bien, vamos a dejarla hasta aquí, ¿ok? Entonces, ya saben, la siguiente semana, 11 de la mañana, estamos aquí y no se olvide de ir revisando lo que está en la plataforma para que usted pueda venir más que nada con preguntas, ¿sí? Con preguntas. Mire, profe, en las diapositivas decía esto y no entendí cualquier cosa, entonces ahí estoy para ayudarlos. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Gracias por su presencia. Un gusto poder conocerles y seguimos la siguiente semana con las demás actividades. Esta clase sí va a estar subida en su plataforma. Por si acaso quiera revisarlo otra vez, verlo otra vez, ahí va a estar en su plataforma para que usted la revise. ¿Listo? ¿Les gustó o no les gustó? Profe, Sí, el profe, video gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Algo me dijo Klinger. que ahorita que estamos recibiendo las clases, el video va a estar enviado por la plataforma. Sí, todo por la plataforma, todo por la plataforma. Ahora que cierre la sesión, va a estar subido en su plataforma estos videos, ¿ya? De la clase. Gracias, Listo, profesora. chicos. Gracias también a Profesora. ustedes por su presencia. Gracias y nos vemos la Chao, siguiente profe. semana. Semana. Gracias, profesora. chicos. Gracias, Chao, licenciada. chicos. Suerte, profesora. Suerte con Chao, todos. chao, Ángela. Gracias, chicos. Cuídense.